y no son virtuosas porque no son virtuosas porque eh, no funcionan, no son efectivas, no son eficaces. Incluso las políticas públicas en casi toda la tradición, digamos que de la democracia liberal, se vuelve algo bastante utópico. Se vuelven libritos muy bien confeccionados que se leen como programas de gobierno, pero que nunca se ejecutan. Y si se ejecutan, no se ejecutan con la intensidad que deberían tener un programa de gobierno que le responde a los miembros de su sociedad con, con, con ese nivel, digamos que de efectividad que la sociedad merece. De pronto, yo creo que el asunto en cuestión hoy es que tenemos todo un poco por separado. Nos decimos que las políticas públicas es un tema de administración pública y que eso le compete al gobierno. Y que la protesta es un ejercicio de oposición al gobierno. Yo creo que nosotros no es necesariamente tenemos que estar en oposición al gobierno, pero que tampoco tenemos que estar en una posición de consenso. Tenemos que incluso a través de la opinión pedirle al gobierno cosas que quizás en el momento no son posibles y que vamos discutiendo permanentemente hasta que en algún momento puedan ser posibles. Pensemos un poco fuera de todo el problema que hubo con la construcción de la cinta costera, ¿no? Yo creo que hubo un ejercicio bastante negativo cuando se trató de construir la cinta costera, pero pensar Panamá hoy sin una cinta costera sería una cosa un poco diferente, ¿no? Cuando uno maneja por ahí, estamos hablando de una cantidad de paños que no existían, por lo menos cuando yo vivía aquí en Ciudad de Panamá, en los años 90 eran 2 o 3 paños, no era mucho, y no era tan cómodo estar en la avenida Balboa. Hoy en día, concebir Panamá sin una cinta costera, incluso con la discusión que hubo ayer con respecto al tema del turismo, eh, sería un poco difícil. Incluso creo que la cinta costera, al igual que Amador, se está llenando de una población de mapaches, lo cual aumenta el atractivo de la ciudad porque recuerden que nosotros hemos construido una ciudad sin animales. En estos días fui a almorzar por Albrook y me encontré con una población de animalitos y yo me sentía muy feliz. Decía, wow, estamos incorporando poco a poco animales otro tipo de animales, ¿no? A nuestra sociedad. Y estamos en la discusión hoy en día de crear nuevas leyes que permitan que las personas que han criado sus animales en privado también lo puedan llevar al espacio público. Creo que el Metro de Panamá ya acepta que usted pueda ir con un perro, con un gato, ahora, claro, con ciertas condiciones, pero ya vamos abriendo el espacio a esa discusión. Entonces, eso es un poco lo que diría yo que sí, tenemos que conjugar hoy, hablar un poco de un concepto filosófico tan amplio como, como lo es la ciudadanía, que en muchos textos, ya sea desde Platón en la Politeia, en Aristóteles en la política, en Hobbes, que es uno de los que más me gusta, si tienen la oportunidad de buscar en internet el, el libro fundamental de Hobbes, que se llama El Leviatán, busquen una buena edición de imágenes y revisen la portada. Entonces usted cuando ve el Leviatán está viendo un señor con una espada y no sé qué, no recuerdo bien qué tiene en la otra mano, pero trate de hacerlo como un acercamiento a la imagen y mientras más acerque la imagen, el, la gran imagen del Leviatán, de este señor con la espada, se va borrando y lo que va quedando es una agrupación de personas. En el caso particular de autores de filosofía como Hobbes, el concepto de ciudadanía tendría que ver mucho con esa imagen que está en la portada del Leviatán, porque al final el Leviatán es el Estado. Por eso es que nosotros no podemos hacer ciertas cosas sin el permiso del Estado, porque el Estado es violento, ¿no? El Estado tiene sus sanciones y nosotros tenemos que aceptar ese tipo de, de ejercicio estatal en el momento en que nosotros no hemos cumplido con una ley. Pero la imagen misma explica mucho de esto de la ciudadanía. Es decir, el Leviatán lo construimos nosotros.
Porque cuando acerquen la imagen lo suficiente, van a ver que cada cuestión que desde lejos parece una bolita, en la imagen de Leviatán es un ciudadano. Si es un ciudadano, son muchísimos ciudadanos, bueno, todos, pues, todos los ciudadanos que están conformando una imagen. En cierta forma, esta es una concepción de ciudadanía. Entonces, en un mundo actual, en el siglo XXI, en donde nosotros hemos recibido ya una constitución, que obviamente ya fue constituida por una generación, digamos que a principios del siglo XX, y nosotros hemos ido regularmente actualizando esa constitución, que la última vez que digamos que en términos muy específicos, la última constitución vigente es la de 1972. Pero esto pasa un poco con la constitución nuestra del 72, lo que pasaba con el mito este de, no sé si era Teseo, sí creo que era Teseo, el barco de Teseo. Recuerden que el barco de Teseo fue un barco que obviamente fue utilizado para la navegación y después quedó siendo, digamos, un lugar turístico, para hacer súper corto el cuento. Pero a medida que iban pasando los años, íbamos cambiándole al barco piezas que se iban descomponiendo. Y con los años, al final, todas las piezas del barco habían sido reemplazadas. Un poco así pasa con nuestra constitución. La constitución vigente en Panamá es la del 72, pero tiene muchos cambios, tiene muchas, ¿cómo le llaman? Modificaciones, que en realidad esta constitución del 72 no es exactamente lo que nosotros estamos siguiendo hoy. Cualquiera persona diría de una manera negativa de que tenemos una constitución débil por eso. Yo pienso lo contrario. Yo pienso que los seres humanos deberíamos estar cambiando la constitución, yo diría, de cada 20 años. Pero para poder nosotros cambiar la constitución, que es una de las discusiones que tenemos hoy sobre el tema del poder constituyente, para poder cambiar una constitución, yo creo que teníamos que trabajar un poco más en la ciudadanía. Y como ciudadanos deberíamos de tener una formación diferente para desde la adolescencia, que creo que lo íbamos haciendo bien con los clubes de debate, ¿no? Eran clubes de debate para poder incorporar a los muchachos en el afianzamiento de su formación política. Pero me parece que los clubes de debate quedaron siendo otra cosa, ¿no? De quién iba mejor vestido y quién tenía mejor discurso. Y el objetivo fundamental en sí es crear espacios de discusión para que nosotros podamos generar, en cierta forma, lo que queremos que aparezcan en los programas de gobierno que nos suceden. Entonces, mucho de la ciudadanía hay que empezar a recuperar muchos de estos conceptos que permitan que el panameño y la panameña comprendan de que cuando hablamos de la política o cuando hablamos de lo político, no estamos hablando de una actividad corrupta o no estamos hablando de una clase social que se dedica a actividades de corruptela y corrupción. No, estamos hablando de que la política tiene que ver con todo el aparato institucional a través del cual nosotros administramos las cosas públicas y que los que no participamos ni como funcionarios ni tampoco como parte de un gobierno, nos queda incorporar en nuestra vida acciones políticas que nos permitan permanentemente estar en comunicación con el gobierno, generar espacios de discusión por todas partes. Cada provincia, cada corregimiento, cada escuela, cada espacio público debe ser un espacio de discusión para que permanentemente nosotros mantengamos nuestra sociedad y a los jóvenes que van naciendo, permitiéndoles desarrollar esa dimensión política del ser humano que nos permita ahora que vienen las elecciones en menos de un mes, minimizar al máximo esas estadísticas que hay sobre que ahora mismo en las encuestas el no sé y no sé por quién votar y ahí cuál es la otra categoría que usan, supera el 40%. Creo que el no sé por quién votar está como en 20 y tanto por ciento
y los otros tipos de indecisos que recuerdo qué categoría le están dando, superan también el 20 y tanto por ciento, y ahora mismo no se sabe ni siquiera quién puede ganar las elecciones, porque se van a distribuir una cantidad electoral bastante cercana a la mitad. Es decir, nadie sabe qué va a ocurrir el 5 de mayo porque las personas no tienen claridad por quién votar. Y esto tiene mucho que ver con su formación política, porque desconocen qué es lo que tienen que evaluar de un candidato presidencial, qué es lo que tienen que evaluar de un candidato. No han participado de discusiones. Es más, hemos sido tradicionalmente, por costumbre, reproducido un discurso bastante clientelista, en donde votamos por quien nos conviene. No estamos votando por quien pueda desarrollar mejores políticas públicas o por quien pueda desarrollar un mejor gobierno. En sí, yo todo lo que he tratado de hacer aquí con la oportunidad que me da el profesor Florencio Díaz y en este diplomado acá en extensión es poder ver qué podemos discutir, qué se puede generar como discusión cuando hablamos de ciudadanía, donde muchas personas lo ven como un concepto muy filosófico o muy jurídico, y cuando hablamos de políticas públicas lo ven como algo muy estatal o muy de los gobiernos, pero que está totalmente separado del ciudadano. Yo creo que en este concepto de ciudadanía podríamos ver con claridad cómo podemos relacionarnos más con el gobierno y más con nuestro propio Estado, en la medida de que nosotros podamos demandar y exigirle a los gobiernos las políticas públicas que nosotros queremos para nosotros mismos. Si vamos a incorporar el tema de más animales en nuestra sociedad, si vamos a tener nuestras preocupaciones políticas por el tema del deterioro ambiental en Panamá, no tenemos que esperar que haya una mina y consecuencias negativas. Tenemos que estar mirando a futuro. ¿Qué es una mina? ¿Cuál es el impacto que vamos a tener? ¿Por qué no queremos minería en Panamá? ¿Qué otras cosas o qué otro tipo de actividades económicas podemos hacer para reemplazar algo que no consideramos positivo para un país tan pequeño eh, como la República de Panamá, el Istmo de Panamá? Entonces, la ciudadanía yo diría que tiene mucho que ver con esto, ¿no? Con que nosotros podamos fortalecer las acciones políticas que permitan que nosotros como ciudadanos ponemos, podamos desarrollar una dimensión moral en el ámbito político, por decirlo así, para poder mejorar no solamente la calidad del gobierno o de los gobiernos que elegimos, sino que las políticas públicas que estos gobiernos vayan a ejecutar estén o originalmente provengan de discusiones que ha tenido la ciudadanía, los ciudadanos, en espacios públicos y están esperando por su ejecución. No sé, me habían comentado que una media horita hubo interrupciones, son las 1:20 y no sé si lo dejo ahí, Florencio, y damos espacio para alguna pregunta, o sea, algún comentario. Sí, Eh, la idea es que haya intercambio también con los participantes. Luego, Jesús, que está presente, va a hacer una reflexión para cerrar. Así que entramos a 15 minutos de reflexión de parte de los participantes, los que deseen hacerle preguntas al profesor Toribio. Mira, Toribio, Adelante. voy a iniciar yo con una pregunta. ¿Cómo ves tú a partir de los sucesos ocurridos el año pasado y, por supuesto, la aplicación del modelo neoliberal en el país al ciudadano? Es decir, ¿crees tú que realmente el ciudadano panameño o la ciudadana panameña tiene capacidad real de convertirse en un tomador de decisión o simplemente su capacidad de participar es cada 5 años? Y mira, yo creo que ha habido mucha propaganda que ha ido debilitando
la acción política, ¿no? Y de pronto las personas que tienen muy buenos trabajos, ya sean pilotos o ya sea esta gente que gana increíblemente mucho más de $10,000, se sienten muy desconectados de la sociedad y viven en una vida bastante aislada de satisfacción de necesidades y un poco lo que Marx le llamaría de ilusiones. Recuerden que hay un libro interesante que redacta Eric Fromm que se llama El concepto del hombre en Marx, donde Marx habla del tema de la alienación. Bueno, enajenación. Enajenación, alienación, extrañamiento, al final aborda el mismo tema, ¿no? El año pasado sí me parece que ocurrió algo interesante porque las personas en Panamá se sintieron, yo tenía rato de no ver algo así, identificadas con el problema. Era un problema político que en este caso tiene un corte con el tema del deterioro ambiental y empezamos a ver mucha gente que trabaja no solamente discutiendo el tema, sino saliendo a protestar en sus horas de entretenimiento. Y por eso que se aumentó un poco la participación ciudadana nocturna y de fines de semana. Y para mí eso fue importante porque de pronto estábamos llegando a un punto en donde todo este discurso que tú llamas neoliberal, que controla los medios de una manera tan inflexible y que nos hace creer que el sentido del ciudadano es solamente satisfacer necesidades y que el individuo solamente debe trabajar para cada día supuestamente vivir mejor. Entonces pasamos de una computadora de $500 a una de $5,000, porque vi que las últimas Mac ya están llegando a $5,000. Entonces las personas se dedican a trabajar más y más para poder entrar, para pasar de lo que Marx llama las necesidades a las ilusiones. De pronto, este fenómeno de la realidad política panameña el año pasado permitió haber una protesta que goza de lo que, por lo menos en una autora como Hannah Arendt, se llama la pluralidad. Vimos diferentes sectores de la sociedad panameña participando con un objetivo común. Todo el mundo estaba, no todo el mundo, ¿no? Pero digamos que era muy difícil salir el año pasado a decir arriba la minería, por lo menos si no eras un trabajador de la mina, porque se creó como un espíritu político, por decirlo así, en donde todo el mundo encontró alguna manera de participación ciudadana para expresar su descontento y su disenso con el tema de la minería, que es un tema con el que hemos estado viviendo los últimos 20 años. O sea, no era el inicio de la mina, sino fue una reacción, digamos que un poco tardía, pero el pueblo reaccionó, bueno, la ciudadanía reaccionó a participar en las calles y nos dio, digamos, con un nuevo horizonte, porque las nuevas generaciones ahora han ido entendiendo que parte de su comportamiento moral debe incluir un comportamiento político. Pero yo diría que es solamente el comienzo, ¿no? Porque de pronto encontramos una solución al problema porque algunos de los que protestaron no solamente salieron a las calles como manifestación política, sino que otros que eran profesionales del derecho ejercieron el derecho a una denuncia, ¿no? Y demandaron los errores que tenía el contrato minero, que es historia que ustedes ya conocen. Entonces, de pronto, ya después que logramos esto, se ha acabado la discusión. Y yo creo que fue importante lo que ocurrió el año pasado. Años anteriores también había ya indicios de que el panameño y las panameñas están despertando en pro del fortalecimiento de las acciones colectivas y políticas, pero que necesitamos espacios que a pesar de que no es que es imposible de que sean permanentes, pero que por lo menos existan los espacios para tener discusiones constantes de diferentes temas, como lo que acabo de decir yo, algo sencillo, ¿no? El tema de cómo compartir la sociedad panameña con algo más de lo que seres humanos, o preocupaciones en tema del ambiente. Pero no sé si con ahí ya cubro parte de la pregunta del profesor Florencio. ¿Que alguien más tiene comentarios?
Yo, buenas tardes. Es más como, pues como una idea que se me crea porque el profesor nos hablaba del concepto de ciudadano y qué comprendemos o qué se comprende en la Constitución como ciudadano, pero se pierde en gran parte esta parte de la población extranjera que muchas veces legalmente no es considerada como ciudadana, pero podemos decir que ha vivido 10, 20 años en el país, ha pasado más de 4 o 5 gobiernos y no tener la posibilidad ni de opinar respecto a esto, ni de sentirse partícipe de esto, creo que es algo que influye mucho a la hora de hacer participación ciudadana, pues porque no se consideran o no se sienten parte de. Entonces, por ejemplo, el profesor nos comenta un poco sobre los espacios que tienen que haber para debatir y para hablar un poco este tema, pero también creo que sería bueno contemplar quiénes son los que deberían tener acceso o quiénes son los que pueden o no tener acceso a esta información, porque muchos de ellos pueden ir, pero yo qué hago si hago un espacio de participación ciudadana donde van 5 panameños y 15 extranjeros, 15 extranjeros que no tienen la posibilidad de poder como llevar a cabo ese conocimiento. Entonces, me gustaría como comprender un poco si usted cree que en un futuro este concepto de ciudadanía y de ciudadano panameño pueda como extenderse a esta parte de la población. Listo, Voy mira para- Jessica, voy a empezar yo antes que continúe Toribio. Mira, yo creo que entender a partir del concepto de ciudadano, a partir de lo que establece la Constitución de la República de Panamá o cualquier constitución de cualquier país en el planeta este en el que vivimos, yo creo que es una limitante a partir del concepto, pues. Pero cuando uno revisa a Marshall, es uno de los teóricos que debate más sobre el concepto de ciudadanía. Yo creo que lo que nos intenta plantear Marshall es que los ciudadanos son aquellos individuos eh, que tienen la capacidad de saber que pueden ejercer un tipo de poder. Entonces, Claro, cuando nosotros lo llevamos al debate de los movimientos sociales, sin duda sabemos que está más allá de pensarlo a partir de lo establecido a través de los parámetros constitucionales. Entonces, entonces lo pensamos a mirar a partir del ciudadano que tiene la capacidad del ejercicio también de un tipo de poder, que tiene la capacidad de interpelar a quienes ejercen el poder desde un régimen. Entonces, habría que repensar un poco desde ahí, o sea, lo único que sin duda que sabemos que los estados ponen una limitante al ejercicio de la ciudadanía, en sentido que lo ven solamente a partir de entenderlo relacionado, uno, simplemente con algunos tipos de derechos, pero sabemos que hay otros tipos de derechos más allá de el derecho, todos los pobladores que viven en este país tienen el derecho a reunirse, tienen el derecho a la protesta, tienen el derecho a la educación, entonces tienen el derecho a libre tránsito, a expresarse. Entonces, habría que mirarlo un poquito más profundo allá lo que simplemente plantea la Constitución de la República de Panamá en este caso. Toribio, no sé. sí, sí, yo creo que por ahí va el asunto, ¿no? Que hay una ley que les impide a los extranjeros eh, participar en protestas. Pero Panamá tiene unas características, digamos que etnológicas o etnográficas interesantes, en donde nuestra población está constituida por gente de todas partes del mundo. Nosotros difícilmente tenemos, digamos que una identidad nacional porque no tenemos muchas cosas en común.
Recuerda que nacimos como república con menos de 400.000 personas y en algún momento la inmigración fue tanta, sobre todo por el canal, que entraron más de 50.000 personas. Estamos hablando de más del 10% de la población. Y que en su momento sí hubo una legislación que ahora mismo no recuerdo con claridad, que permitió mayores derechos, como dice el profesor Florencio, a los extranjeros, donde ellos podían participar en protestas e incluso podían votar. Una cosa súper interesante que valdría la pena analizarlo un día. En algún momento nosotros cambiamos la Constitución y restringimos estos derechos de participación política a quienes no son, llamémosle, ciudadanos panameños. Eso no quiere decir que de la misma manera como podemos incorporar lo que decía yo del problema ambiental, podríamos traer a la discusión qué derechos se le pueden permitir a una persona que esté en Panamá o que sea un residente permanente y cuáles son los límites de su protesta, ¿no? Más allá de anulárselos, ponerle ciertas condiciones y que puedan expresarse con ciertas limitantes o con la libertad, que es uno de los temas importantes aquí, ¿no? La libertad es la que permite que nosotros constantemente podamos superar cualquier debilitamiento que sufra la acción política. La libertad, la libertad de que cada persona que nace es un nuevo ser humano que viene con un nuevo set y que no necesariamente va a responder a la manipulación que se da digamos que desde el sistema para evitar que nosotros ejerzamos nuestros derechos políticos. Que nosotros podemos en un futuro generar el espacio de discusión para ver hasta qué punto nuestra ciudadanía puede ser un poco más plena e incorpore a personas que ahora mismo tienen limitación en el ejercicio, por ejemplo, de acciones políticas como protestar. Yo voy a tener que moverme del lugar donde estoy. No sé si con esto, Florencio, como director de asuntos estudiantiles, me están llamando aquí afuera. Y no sé si podríamos dejarlo aquí para que Jesús pueda hacer la reflexión final y yo pueda, no sé por qué suerte la mía hoy que estaba libre y me interrumpió el apagón y ahora me interrumpe esta función que tengo de director de asuntos estudiantiles. Pero voy a tener que moverme un momento, ¿sí? Listo, gracias Toribio por la participación. Mira, Jessica, y a todos los que están escuchando. Gracias, Toribio. Gracias a ustedes. Voy a moverme, me despido y que la sigan pasando muy bien. Mira, Gracias, profe. Jessica, mira, el manifiesto comunista dice con claridad que ciudadanos del mundo, que nos unamos. Entonces, creo que Marx cuando hace referencia eh, a, a ciudadanos del mundo, creo que intenta darnos a nosotros los elementos fundamentales de lograr comprender que a romper con las cadenas estas de que el capital, a partir de la segregación de el planeta, a partir de la segregación a través de estados, ha constituido parámetros legales e institucionales que han determinado cómo realmente nosotros podemos hacer el ejercicio de la ciudadanía. Sin duda, la ciudadanía se convierte también en un instrumento de poder de parte de los sectores dominantes y la establecen o la institucionalizan de acuerdo a los intereses que ellos tengan con claridad. Si nosotros miramos realmente el objetivo de este diplomado de intentar comprender en este módulo la relación que hay entre democracia y partidos políticos, sin duda que el concepto de ciudadanía mirado a partir, mirado desde Marx y a partir mirado desde Marshall, se contraponen porque sin duda uno establece la mirada de parte del Estado y otro establece la mirada de parte de que todos somos todos somos seres humanos y nosotros todos tenemos derecho a construir nuestras sociedades a partir de la colectividad. Entonces, nos tenemos que tener claridad que en esta sociedad panameña y en la mayoría de las sociedades latinoamericanas
hay una relación directa de comprender el desarrollo y el ejercicio de eso que nosotros denominamos ciudadanía y lo que establece la democracia y la participación a través de partidos políticos. Entonces, en el caso panameño, sabemos que los ciudadanos no agregados o eh, colectivamente inscritos en partidos políticos, el papel simplemente queda a través de lo que se establece en algunos derechos, pues nosotros tenemos el derecho a la protesta, tenemos el derecho a la comunicación, tenemos el derecho a expresarnos, pero eso no quiere establecer que nosotros como ciudadanos realmente todos estos derechos lleven a construir una democracia completamente diferente. Incluso el papel del ciudadano en los partidos políticos no queda con claridad, pues si no estoy organizado en un partido político, si no soy candidato, prácticamente no tengo las mismas condiciones para participar o para ser elegido. Mis condiciones se limitan, no tengo los mismos recursos para ser elegido, no tengo los mismos procesos organizativos ni las mismas construcciones estructurales me permiten hacerlo. Entonces, mi ciudadanía queda limitada entendido a lo que se establece a través del régimen de partidos políticos del país o del sistema electoral panameño. Entonces, no son las mismas condiciones para todos. Entonces, termino simplemente validando mi democracia, validando la democracia a través del ejercicio del voto. Entonces, yo creo que el participante que va a continuar ahora nos va a dar mayor claridad sobre esta relación real que existe entre ser ciudadano, partidos políticos y democracia. Ver realmente si nosotros como ciudadanos como ciudadanos realmente tenemos la capacidad de legitimar y hacer democracia o, o simplemente estamos llevados a el ejercicio del voto y que desde ahí se construye la democracia, que es Juan Diego, que le estamos esperando. Entonces, no sé si me aclaro, Jessica. Sí, profe, sí, y también me parece bastante importante esto que dice de la que la ciudadanía brinda cierto poder. Y sí, de cierta manera, si nos vamos a ver, incluso los mismos ciudadanos panameños legítimamente no pueden o se ven limitados para ejercer este tipo de poder. Es triste, pero el capital social y el capital económico es lo que está moviendo las masas políticas en Panamá. Y eso lo podíamos ver ayer porque me pareció muy gracioso el fundador del PRD con su corbata verde y él decía, no, es que mi hijo se cambió de partido y yo tengo que apoyar a mi hijo porque la sangre es así. Entonces, aquí es como que todo se ve una conectividad y esto pasa mucho en Colombia. En Colombia hace un tiempo salió una investigación donde se decía que en los gobiernos a través de los últimos 50 años han estado circulando en la misma familia. La misma familia ha sido la que ha gobernado el país durante ese tiempo. Entonces hacen creer a la ciudadanía que todo es como una competencia, es como que no me cae bien cierto partido político, pero al final todos son un solo núcleo. Y siento que eso lo podemos ver aquí en Panamá mucho, porque al final del día todo se mueve dentro del mismo círculo social. Y la ciudadanía, pese a que quieren hacer creer que tienen el poder de escoger, que incluso es algo que me gustaría poder preguntarle directamente al diputado Juan Diego, es por qué los panameños se ven obligados a escoger.
porque tienen su lista de presidentes y se ve como esa obligación de que tiene que escoger uno de estos. No se da la opción de una segunda vuelta, no se da la opción de que si un panameño siente de que ahorita mismo las opciones que tiene para presidente ninguna le satisface, pueda llegar a ver como una segunda vuelta con nuevas personas. No, simplemente una persona tiene que ganar sí o sí, así tenga la mínima cantidad de votos, pero es la que gana. Entonces, me parece muy feo esto que hagan como que obliguen a la ciudadanía a escoger. Si ninguna de las opciones les parece buena, igual están obligados a irse por una. Claro. No Profesor, sé a si mí alguien, solamente, profesor ¿cómo no? Prudencia, me Perdón. gustaría, no tuve tiempo de preguntarle al profesor, pero a mí me llama mucho la atención las conceptualizaciones, por ejemplo, entre la diferencia entre ciudadano, súbdito, parroquiano, ¿no? Eh, si eso, yo no sé, yo tengo así como la intuición, por ejemplo, de que en la Revolución Francesa empezaron a hablar de ciudadanos para quitar de la mente de la gente esa concepción de súbditos, es decir, por debajo del rey o parroquiano, está sujeto a una estructura religiosa, eclesial, ¿no? Y hasta dónde, y creo que el profesor Toribio trató de explicarnos esto, que a pesar de que somos ciudadanos, como que en algunos momentos seguimos siendo como medio súbditos, ¿no? Me llama la atención, por ejemplo, que creo que Venezuela sigue utilizando el concepto parroquiano, ¿no? Eh, y, y, y a mí los conceptos no me... Algunas veces pueden ser muy superficiales, pero a veces los conceptos tienen unas connotaciones bastante profundas, ¿no? No es lo mismo decir soy ciudadano a decir soy súbdito o soy parroquiano, ¿no? Mi relación directa con una estructura. Eso es lo que... Claro, porque Roger, claro, porque sin duda lo que te permite ser súbdito o ser parroquiano a ser ciudadano es que ser ciudadano eres un sujeto de derecho, que, que en la práctica, en el caso de América Latina y de los países del mundo, el sujeto de derecho eh, no tenga la capacidad realmente de un muy buen ejercicio del poder es otro rollo, ¿ah? Pero lo que nos hace diferente de los otros dos conceptos de ser súbdito y ser parroquiano es sin duda que nos permite por lo menos creernos que somos sujetos de derecho. Y ser sujeto de derecho realmente es reconocerme que yo tengo capacidad de transformar, que tengo capacidad de apelar al poder de diferentes maneras y que tengo derecho a lograr ciertos beneficios. Entonces, sin duda que los súbditos no tienen capacidad de interpelar al monarca, ni los parroquianos, mucho menos tampoco al papa. Entonces, a partir de entender los conceptos, claro está, pero yo creo que en el caso de Venezuela, tiene que ver que cómo ellos han logrado dividir territorialmente y políticamente al Estado venezolano. Tiene que ver con eso. Creo que sin duda que creo, no lo digo no lo digo con veracidad. Creo que intentan llevar el concepto de ciudadano al igual que el concepto de parroquiano, porque tengo entendido que las parroquias son la definición política territorial más pequeña en Venezuela. Habría que preguntarle a un politólogo o a alguien que sea representante de autoridad de Venezuela, pues, pero es lo que tengo conocimiento. Entonces, sin duda que yo comparto lo mismo, que los conceptos sin duda expresan una relación de poder eh, que establecen parámetros, pero que para el caso panameño, yo siento que el concepto de ciudadanía utilizado a partir desde la Revolución Francesa
sin duda que lo que ha intentado uno hacer es que transformar procesos culturales. Es decir, ya la población para que la población no se sienta que el ejercicio del poder es de forma directa, sino que al sentirse ciudadano sienta que el poder es un poco más mediatizado. Ahora bien, yo creo que, que lo que decía Jessica al principio de decir, pero ¿por qué los extranjeros no se pueden sentir ciudadanos igual en este país? Pero es que si le preguntamos a los indígenas, a, a los grupos de diversas orientaciones sexuales, ver si también se sienten ciudadanos con las mismas características. Ustedes saben que el día martes se firmó, porque se han firmado muchos pactos, pero se firmó un pacto de, de grupos de orientación diversas y solamente fue el candidato a vicepresidente Richard Morales y ni los otros candidatos a presidente ni los candidatos a vicepresidente, los otros 6 no fueron. Entonces, sin duda que estos otros 6 candidatos están diciendo estos ciudadanos no son ciudadanos, no son sujetos a ciertos derechos y no ser sujetos a ciertos derechos nos están diciendo, miren, no son ciudadanos. Yo no tengo que ir a firmar un pacto con alguien que no considero que tiene ciudadanía plena. Entonces, es una limitante realmente si el concepto se expresa igual o si seguimos siendo súbditos o somos parroquianos. Entonces, Yo habría creo, que... doctor, que en ese sentido yo escuchaba la noticia. Yo siento que en el fondo los panameños, no sé si puedo usar bien el concepto panameño, no somos muy conscientes de que no somos ciudadanos y parroquianos al mismo tiempo, ¿no? Y a Claro, veces se impone la idea de que más que todo somos, más que nada somos parroquianos antes que ciudadanos, y incluido pues hasta los movimientos pentecostales, ¿no? Porque ellos forman parte directa de una estructura eh, religiosa. Entonces, cuando yo veo estas enormes manifestaciones, por ejemplo, en contra de estos movimientos que están exigiendo sus derechos como ciudadanos, es precisamente porque no hay claridad entre ser parroquianos y ser ciudadanos, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, creo que esto, por ejemplo, de esas prohibiciones es para los parroquianos, la gente que va a la misa o va al culto, pero extender eso al resto de la sociedad, ahí donde yo creo que la concepción de ciudadanía no está muy clara en la gente, ¿no? sí, Y que sí. los candidatos no se lo tendrán claro y que saben que eso les llevaría a perder muchos votos porque este, una cosa que yo iba a comentar ayer es que con respecto pues a las ideologías políticas, yo escuchaba por ahí a unos comentaristas decir que el país más neoliberal de América Latina es Panamá. Eso, y yo creo que no está lejos de la realidad, ¿no? Y por en el mismo momento, pues, ese neoliberalismo que que a veces se puede transformar en estas acciones reaccionarias, ¿no? Entonces, en el fondo, yo creo que hay un conflicto profundo, un desconocimiento de lo que es ser un ciudadano, lo que es ser un parroquiano. Entonces, la gente en el común confunde esto y por eso a veces sale a la calle sin darse cuenta de lo que está exigiendo es el cumplimiento dentro de una estructura parroquial y no de ciudadanía. Eso es lo que yo percibo, ¿no? Bien. Creo que, o sea, mira, habría que repensar un poco porque
Yo creo que también tiene que ver un poco esto de cómo América Latina se ha construido, pues, este elemento que ha estado presente en América Latina sobre el caudillismo. Creo que hace posible que los ciudadanos todavía crean que siguen siendo parroquianos, pues. Entonces, ¿a quién apelan? ¿Cuáles son sus planteamientos reales sobre la relación de poder entre el ciudadano y el régimen? Entonces, esto hace que el sentimiento a partir de esta tradición de caudillismo que ha existido en América Latina refleje lo que has planteado, o sea, sentirnos parroquianos en la forma de actuar y en la forma de apelar a nuestros derechos. Si alguien más tiene comentarios, si no le damos el paso a Jesús. Jesús, ¿estás o... Esto, Hola, 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 te escuchamos. sí, estamos aquí. No ubico a Juan Diego. No sé si ya apareció en la. Oye, la idea es que haga la reflexión final de esta sesión y nos vamos a 5 o 10 minutos de receso y regresamos con la llegada de Juan Diego. Hola, miren, Jesús parece que tiene algunos inconvenientes. En mi reloj de la computadora son las 2:56. El diputado dice que se acerca a las 3. No sé si tenemos 6, 7 minutos ahí de receso y luego arrancamos pues para cerrar con el diputado la sesión del día de hoy. A las 3:05 estamos de regreso. Bienvenido, honorable diputado. Estamos por iniciar. El profesor, permiso, tiene el micrófono silenciado. Hola, buenas tardes. Ustedes me avisan. Sí,
Profesor Jesús, discúlpeme, el micrófono lo tiene silenciado. Sí, disculpen. Sí, no, les contaba que solamente para darle secuencia a la jornada de esta semana con el diplomado, solamente referirme a las presentaciones que se han hecho hasta el momento, incluyendo la del profesor Toribio Pineda sobre la construcción de la ciudadanía. Creo que hemos tenido pues una buena oportunidad de reconstruir una secuencia lógica de los distintos de profesores y investigadores que han participado en este momento, pues, ¿no? Solo para comenzar, pues, con la participación que nos permitió presentar, que nos presentó el doctor Salvador Sánchez y el doctor Castillero Hoyos en relación, pues, a la labor de investigaciones sobre el concepto de democracia y las orientaciones que surgieron por parte del doctor Sánchez sobre las normas y las directrices que guían pues la vida de los partidos políticos, la participación y la democracia en el país, y la interpretación que nos presentara el doctor Castillero Hoyos sobre el proceso de construcción de la democracia panameña durante el siglo XIX, en relación directa pues con la situación que se vivía en ese momento de pertenecer a ser un departamento de Colombia y cómo ese proceso también nos fue permitiendo luego de la independencia ver también de qué manera se iniciaba entonces en ese momento pues el llamado proceso democrático panameño a partir de 1903. Creo que eso nos ayuda también a ubicar luego las reflexiones de el profesor Cambra y el profesor Stout sobre la manera como se expresa hoy día nuevos elementos que han estado guiando todo el debate democrático, ¿no? Sobre todo las reflexiones que hay sobre los riesgos de autoritarismos presentes entre los candidatos a la presidencia de la República y los riesgos que corre la democracia panameña a partir de algunas experiencias ya conocidas de algunos candidatos a nivel de condicionar los procesos democráticos y el compromiso de generar también ciertos espacios que permitan que gente que ha sido marginada del proceso político sea reconocido para que participen vía pues la victoria de uno de los candidatos, ¿no? Que eso fue en el día de ayer, y hoy el profesor Pineda pues nos ha presentado su punto de vista sobre el proceso de la construcción ciudadana, desde el punto de vista entendido como un proyecto ético de relación de la participación y el tipo de propuesta y el tipo de participación que se debería tener en el plano ciudadano, ¿no? Y describiéndonos, pues, básicamente también los condicionamientos materiales que pueden generar una subjetividad que se transforma en un tipo de condicionamiento o limitante, en realidad, de reflexionar la realidad democrática y tomar distancia de ese proceso y pensar más en el plano individual, como él lo presentara al final de su disertación. Bueno, ahora vamos a tener la participación del diputado Juan Diego Vázquez, figura conocida en el escenario de la Asamblea Nacional y en los medios de comunicación por ser una de las voces críticas sobre el tipo de democracia que vivimos y ser uno de los fiscalizadores de la vida política institucional, siendo diputado en la Asamblea Nacional. El diputado Vázquez es abogado y politólogo y también tiene una licenciatura en criminología y un máster en política criminal. Esto es muy conocido pues por toda su actividad crítica frente a todos los procesos institucionales que se desarrollan en la Asamblea Nacional, en las distintas comisiones donde participa, ¿no? Aquí pues vamos a escuchar al diputado Juan Diego Vázquez, que nos va a desarrollar el tema de los partidos políticos y la democracia. Diputado Vázquez, el micrófono es suyo. Hola, muy buenas tardes. Espero que todos se encuentren bien. Para mí es un placer poder compartir junto a ustedes estos momentos
sobre un tema tan importante pues como el que nos aqueja en la tarde de hoy. Yo voy a enmarcar mi participación en los partidos políticos, particularmente en cómo se enmarcan esos partidos políticos en la representatividad de la Asamblea Nacional, que bueno, como me han presentado y como algunos de ustedes podrán saber, es el órgano en el que trabajo desde hace algún tiempo. Lo primero que sobre esa base debo remarcar es que la existencia y la legalidad de los partidos políticos en Panamá como parte del vehículo correcto para la democracia no es un tema reciente. Partidos políticos, por constitución, dice el artículo 138 de la Constitución, expresan el pluralismo político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumentos fundamentales, mire que dice fundamentales y no indispensables, vamos a hablar de eso ahora, para la participación política, sin perjuicio de la postulación libre en la forma prevista en esta Constitución y la ley. La estructura interna y el funcionamiento de los partidos políticos estarán fundados en principios democráticos. La ley reglamentará el reconocimiento y subsistencia de los partidos políticos sin que en ningún caso pueda establecer que el número de los votos necesarios para su subsistencia sea superior al 5% de los votos válidos emitidos en las elecciones para presidente, diputados, alcaldes o representantes de corregimientos según la votación más favorable al partido. Y aquí tenemos que hablar entonces sobre la realidad política y legal de nuestro país. Los partidos políticos forman parte de nuestra democracia y ustedes dirán, bueno, pero eso no es sorpresa, pero tenemos que recordar que hay países, gobiernos, estados como el chino, de China continental, la República Popular de China, y estados como el cubano, en el que no existe pluralidad de partidos políticos, donde la Constitución enmarca la discusión hacia la democracia desde otro punto de vista y no plantea esa pluralidad que, como ven, nuestra Constitución pretende garantizar, o al menos enuncia. Los partidos políticos, desde que se gesta el país, han existido, salvo el momento en el que, producto de la dictadura, se abolieron estos partidos políticos. Por lo que tenemos que, sin duda alguna, recordar o echar hacia atrás, y más que irnos hasta el inicio, liberales y conservadores, que era parte de la cultura política o de la historia política más que de nuestra, que sí lo es, ¿no? Pero de Colombia, y cuando dejamos de ser Colombia, bueno, ahí fuimos dejando esos espacios. Yo creo que sería saludable recordar lo que ocurrió ya luego del golpe de Estado, durante la dictadura, con el surgimiento de los partidos políticos, digamos, no voy a decir los que conocemos, pero algunos sí, sino como los conocemos. Y lo primero es recordar eso. Uno, hubo una época no tan lejana, durante la dictadura militar, que los partidos políticos no existían. No existía esa pluralidad de opiniones formalmente constituidas que permitiesen que los panameños que querían organizarse para poder opinar o activarse, participar políticamente, tuviesen un vehículo formal, legítimo, legalizado, en el que pudiesen participar. Eso no, ¿y por qué lo digo? En política no hay tierra conquistada. No porque ahora lo tenemos hoy en día 9 partidos políticos debidamente constituidos, no porque los tengamos significa que mañana los vamos a tener. Hay que mantenernos en una profunda revisión de los valores democráticos que nos ayuden a mantener esta cultura democrática de pluralidad. Porque como dice la Constitución, deben ser uno de los mecanismos fundamentales para esa participación. Se dice en la propia Constitución, pero eso vino en el tiempo, eso vino después, que se permitía la libre postulación, porque hay que tomarlo en cuenta. No tengo la data a mi mano, voy a ver si la consigo en lo que les voy conversando, pero
No en todos los países de la región, ni mucho menos del mundo, se permite que una persona como quien les habla llegue a la Asamblea Nacional postulado de forma independiente. Hay muchos países que tienen esa limitante o esa exclusividad para los partidos políticos, por lo que alguien o se inscribe en un partido político o bueno, forma uno para poder competir o simplemente no compite, porque no puede competir independiente. Repito, no es de todas las democracias, es de algunas, y eso es un tema que para más, digamos, tenemos que destacar porque promueve que todos podamos participar. ¿Y de qué viene esta concepción? Tenemos derechos humanos, civiles y políticos, sociales también. Los derechos políticos, si lo ponemos de la forma más sencilla posible, es elegir y ser elegido. Es decir, debemos todos tener un derecho que antes no existía o no estaba debidamente garantizado, que es el derecho al voto, a elegir, que es el que vamos a ejercitar. Yo espero que con los que converso lo vayan a ejercitar, a ejercer el 5 de mayo. Usted tiene derecho a ir a votar. Y que alguien le quite la cédula, o le diga no sale de la casa, o le diga no va para la votación, es un delito. Usted tiene derecho a ir a votar y a votar como a bien quiera. Elegir. Pero ese derecho va amarrado del ser elegido. Así yo no me gusta a nadie de los que veo, no me gustan los partidos, yo puedo participar. Entonces, es por esa concepción del derecho humano a participar que se debatió, porque entonces, si Juan Diego Vázquez, para usarme de ejemplo, no está inscrito en un partido político, que nunca lo he estado en mi vida, pero quiere ser diputado porque no se ve reflejado en los candidatos o en los actuales diputados, porque no puede elegirse. Él puede elegir, pero ¿por qué no puede ser elegido? Porque tiene que haber una obligación, una condición de estar en un partido político, entendiendo que además los partidos políticos, aunque tenemos varios en Panamá, tampoco es que se hacen de la noche a la mañana. Entonces, el tener que estar en un partido político puede ser considerado una limitante, cuando es una condición exclusiva. Y por eso es que en Panamá se consideró, como en otros países, que tiene que haber una postulación libre o independiente, sin partido político, que garantice que un ciudadano que decida no formar parte, porque esa es otra, ¿no? Es una decisión. Y entonces, hay que entender esa realidad desde el punto de vista que los partidos políticos son el principal vehículo, más no el único, de participación política en Panamá. Los partidos políticos deben garantizar que podamos contar con vehículos formales, legales, para poder acceder al poder. Porque no olvidemos algo, los partidos políticos deben ser grupos o centros de formación. Deberían tener los partidos políticos una ideología o al menos un grupo de ideas comunes para que haya ese tronco común entre sus miembros, y debe querer incidir en la vida política. No tendría sentido un partido político que no esté metido en política, porque si no sería un club cívico o una ONG, que no tiene nada de malo, pero un partido político es para incidir en la vida pública y por tanto para llegar al poder. Por eso yo creo que, ojo, de forma llana, no lo quiero tampoco simplificar o minimizar, pero palabras más, palabras menos, y para aprovechar el tiempo que tenemos, que es corto, un partido político lo que busca es llegar al poder, punto. Ya sea a través de poner al presidente de la República y por tanto a los ministros, a los diputados o a un número de diputados en la Asamblea, representantes, alcaldes, que cada quien a su estilo o a su limitante según la ley gobierna. Realmente los partidos políticos, y si usted ve, por ejemplo, los partidos postulan para todo, porque el partido idealmente quisiera sacar al presidente, a todos los diputados, a todos los repres, a todos los alcaldes. Entonces, quisieran gobernar para todo, porque esa es la apuesta, que se hagan las cosas como ellos creen mejor. Dicho esto, solo vale la pena recordarles, porque creo que es parte de mi rol, yo siendo independiente al hablar de esto,
Las candidaturas por la libre postulación a la presidencia no fueron posibles hasta el 2009. Y para la asamblea, desde el 2004, si no estoy equivocado. Perdón, para la presidencia en el 2014. Algo fundamental es que por lo menos tengan una idea de la realidad política entendida desde la realidad nacional. Hoy, poco más de la mitad de los panameños están inscritos en partido político. La otra mitad no lo estamos. En la asamblea, los primeros 2 diputados independientes fueron electos en el 2009. 2. En el 2014, 2, que vale la pena nada más aclarar, no finalizaron su periodo como diputados independientes, sino que se inscribieron a un partido político. En el 2014 hubo una diputada elegida, van 3 en la historia del país, que sí terminó su periodo independiente. Es decir, sin desmeritar el esfuerzo que hicieron los otros 2 candidatos, diputados en su momento, la que comenzó y terminó independiente fue en el 2014. Y en el 2019, por primera vez en la historia republicana, fuimos electos 5, lo que permitió, según la ley panameña, que nos constituyéramos en una bancada, en un grupo. Y por eso la bancada que yo me honro en dirigir, en coordinar, es la primera bancada independiente en la historia de la República de Panamá. Esa es la evolución que ha habido. Es decir, en total hemos sido electos 8 personas a diputado a través de la libre postulación. Para presidente, hasta esta fecha, es decir, hasta que llegue el 5 de mayo y pues veamos qué ocurre, no ha sido electo nadie, pero desde el 2014 hay candidatos independientes que aspiran, producto de que la Corte ordenó que así debía ser, así debía darse. Porque la ley electoral inicialmente lo limitaba. Pese a que la Constitución dice lo que yo les leí antes, la ley electoral decía que para diputado, alcalde y representante se podía ser independiente, pero para presidente no lo mencionaba. Entonces no se podía, pero ahora sí se puede. Entonces, sí existe entonces la participación de independientes, pero se monopoliza o se mantiene la mayoría, la amplia mayoría, a través de los partidos políticos. Porque creo que hay un número cercano a los 20 representantes de 700 y tanto independientes, y creo que hay 3 o menos alcaldes, me parece. Entonces, la representación independiente es mínima, pese a que somos, repito, la mitad de la población. Yo me voy a atrever entonces en ese paralelismo de hacer digamos, salir de la parte teórica y entrar a la parte de mi opinión, pero para también nutrirles de qué es lo que está ocurriendo y por qué de menos independientes estamos como yendo hacia más. Los partidos políticos en Panamá y en la región y en el mundo, pienso yo, se ven afectados por una crisis de credibilidad. El Latinobarómetro, que deberían buscarlo, que habla de la opinión de los latinos, incluidos los panameños, por supuesto, de distintas instituciones democráticas, analizan que los partidos políticos son cada vez menos creíbles. Y encuestas hechas a nivel nacional por el CIEPS, que es el Centro de Investigación y Estudios Sociales, si no me equivoco, que creo que van a tener a Clero, tuvieron a Clero hace poco, voy a poder hablarles mucho más de eso, encuentra que la mayoría de las personas se inscriben a partidos políticos por razones incorrectas. Si me pregunta a mí, ojo, esta ya no es la ley, es mi opinión. ¿Por qué se encuentra en ese estudio que la mayoría se inscribe por un empleo? O porque alguien le dijo, o porque le pidió el amigo, no por convicción, no porque conocen a los líderes del partido, ni los presentes ni los anteriores, ni porque conocen la ideología, ni porque conocen la bandera, ni porque conocen el emblema, ni lo que significa, ni el credo, ni la declaración de principios, no. Sino simplemente porque alguien se los pidió o porque ilegalmente, hago la salvedad, se lo pusieron como requisito para acceder a un puesto de empleo o a una ayuda social. Lo que además está a decir, bueno, es ilegal, así que no es que es mi opinión, pero además que a mi juicio está muy mal, muy mal, y es parte de lo que tiene en crisis a los partidos políticos. ¿Por qué? Porque tiene a gente que se mete a los partidos políticos no porque crea, o porque quiera participar o militar, sino porque quiere un puesto de trabajo, lo que todo el mundo tiene derecho a acceder a. Entonces ya no son partidos políticos, ya no son centros de pensamiento.
Ya no son lugares para que la gente llegue al poder. Son espacios para que el que quiera buscar un trabajo entre y lo consiga en condiciones ideales para esa persona. Y eso no es un partido político, es una bolsa de empleo. O sea, esa crisis de identidad en los partidos políticos, la disminución rampante en la formación dentro de los partidos, porque es evidente y me gustaría debatirlo, pero yo creo que es bastante poco debatible que los partidos políticos cada vez son menos centros de pensamiento y de formación. Y lo que entonces podemos pensar es que esa crisis ha hecho que los partidos políticos entren en una profunda recesión de credibilidad. Disculpen. Y eso hace que todos nos preguntemos, oye, ¿qué está mal? Porque si les digo algo, yo soy independiente, pero yo creo que los partidos políticos son vehículos necesarios que deben existir. Tal vez no estoy de acuerdo con que los partidos sean los que tenemos ahora ya mismo, en Panamá por lo menos, por sus prácticas, ojo, porque no hay consecuencia. Porque, por ejemplo, ¿y qué vemos? Y no me quiero poner teórico y no quiero hacer la discusión subjetiva, pero sí quiero dar ejemplos. El PRD, que es el partido más viejo bueno, del último, después de la última abolición de los partidos, es decir, desde la dictadura, obviamente el partido que estaba del lado de la dictadura fue el primero en inscribirse. Ese partido tiene una ideología, y búsquenlo, no me hagan caso a mí, socialdemócrata. Incluso se agrupa con los partidos socialistas en el Foro de Sao Paulo. Líderes importantes del partido PRD han sido miembros. Creo que incluso Martín Torrijos fue presidente o secretario general de la Internacional Socialista por un tiempo. Es decir, hay un compromiso supuesto. Pero cuando uno analiza las políticas sociales o las políticas económicas o las políticas en general, uno ve una desconexión entre lo que dicen ser y lo que hacen. Y eso hace que el que también se inscribe, o el que sí se inscribe por convicción, diga, no, pero a mí me dijeron que este era un partido socialdemócrata y estamos en medidas liberales. O a la inversa, que uno entre en un partido pensando que es centro derecha o derecha y vaya y descubra que las políticas que su gobierno o sus diputados de la asamblea empujan o ejercen están hacia la izquierda. Entonces ahí la gente que cree en una línea de pensamiento, sea la que sea, que se tiene que respetar, se siente desencantada con el partido por la incoherencia y el resto de gente va entrando porque quieren un empleo o porque quieren una ayuda social. O sea, eso hace que entremos en una crisis en la que no hay formación. ¿Cómo se traduce eso? Que es lo que quería hablarles yo. En la Asamblea Nacional, miren, hay un articulito muy interesante en la Constitución y quiero leerlos. El artículo 139 dice, no es lícita la formación de partidos que tengan por base el sexo, la raza, la religión o que tiendan a destruir la forma democrática del gobierno. Recordemos que en Panamá hubo un partido feminista, Clara González de Beringer, una reconocida jurista, fue la responsable o fue entre las principales precursoras de estos esfuerzos. Y eso, digamos, podría hoy tal vez no ser válido. Pero miren lo interesante de lo que dice este artículo. El artículo 150 de la Constitución, y tengamos algo claro, el debate que les voy a, o lo voy a decir, no porque estoy de acuerdo, ni para que ustedes estén de acuerdo o no. Yo soy abogado, no sé los que están aquí estudiando qué formación tienen, pero como deben saber, como ciudadanos que son de este país, la Constitución se cumple. Te guste o no te guste, se cumple. Y la Constitución dice, los diputados actuarán en el interés de la nación. Eso es lo primero que dice. Y representan en la Asamblea, mira el orden que lo pone, a sus respectivos partidos políticos y a los electores de su circuito electoral. Este diputado que le habla debe trabajar entonces, porque es la obligación que me da a mí la ley, en interés de Panamá, pero representando a San Miguelito, porque no tengo partido.
Pero el que es CD o panameñista o molirena, sí tiene que pensar primero en lo que el partido le dice y después en los electores. Miren qué interesante el orden que la Constitución plantea, que yo creo que no es sano, porque siempre debe ser primero la representación directa. Pero además, como ustedes saben, porque fue objeto de debate hace poco, en Panamá, la revocatoria de mandato, es decir, el sacar de un cargo a alguien, en el caso de los diputados electos por partido político, que como les expliqué, de los 71 que somos hoy, solo 5 no somos de esos, y en el pasado solamente una de 70, hay uno, o sea, la gran mayoría son de partidos políticos, quienes pueden votarlos del cargo, siguiendo la lógica de este artículo, para que entiendan la lógica del constituyente, no que yo estoy de acuerdo, repito, no son los electores. Es decir, porque sí, en tu circuito hay gente de tu partido, mucha o poca, pero cuando tú vas a la elección y te dan la papeleta, tú no dices que tú eres PRD o panameñista o CD y tú votas, no, tú votas porque votas. Es decir, los diputados están allí, estamos aquí, yo recibí votos del PRD y del panameñismo y del Molirena pero yo me debo al que me eligió, a San Miguelito en mi caso. Y por eso la ley permite que a mí me hubiesen sacado, ya no, porque ya casi me voy yo, en 3 meses me voy, si Dios me da vida de aquella, pero los partidos políticos no los sacan sus electores, que son sus jefes, o deberían ser considerados sus jefes, sino los partidos, Y no los partidos, porque esa es otra, si fuera la membresía del partido, si fuera que los 600 y pico inscritos del PRD fueran los que sacan a los partidos, no, pero es la cúpula, que son 9, 10, 15 personas que deciden, ya no, por algo bueno, por algo malo, porque ese es el tema, ¿no? Comienza la subjetividad. Puede ser que sí lo merece, puede ser que no lo merece. Lo que les puedo decir es que el único diputado que recibió revocatoria de mandato, si no me equivoco, fue un diputado que fue condenado por un delito en el periodo 94-99. Es decir, la fórmula de revocatoria no ha funcionado, pese a que dicen las encuestas que el panameño no se siente representado por la Asamblea. Eso es porque los diputados nos mantenemos tanto tiempo allí. Hay una crisis incluso en esa herramienta, llamémosle herramienta, que tienen los partidos de revocar a sus diputados. Pero dicho esto, y quiero enfocarme ya en la Asamblea, veamos el ejemplo del periodo 2009-2014. Si yo no estoy equivocado, el presidente en el 2009-2014 fue el presidente por Cambio Democrático, que resultó casi con el 60% de los apoyos, es decir, una victoria contundente, clara. Pero en la Asamblea creo que tenía 11 o 12 diputados, es decir, una marcada minoría, en el 2009 que gana la elección. En el 2014, que acaba ese periodo, ese partido político, ese presidente tenía 46 diputados, si no me equivoco. De los que habían sido electos, 2 independientes fueron para el partido ese, pero los otros, casi 15 de cada partido, salieron 15 del PRD, un número cercano a ese número, como 10 del PRD, y otro montón del panameñismo. Esos partidos, a esos diputados, nadie les revocó el mandato, porque cambiaron las normas, hicieron un poco de juegos legales. Lo que digo es, ¿qué te dice eso de 30 y pico diputados? Estaban inscritos en un partido político por formación, por ideología, por declaración de principios, por sus líderes, etcétera, y así se cambiaron de partido. Pregúntenle a ellos las razones. El país las aduce, diré yo, o las intuye. Algunos lo han confesado, ¿no? Una ministra de ese gobierno dijo que los diputados se compraron. Entonces yo nada más me remito a esa declaración. No estaba allí en ese momento. Entonces, si un diputado se compra, un diputado que sin desmeritar al que pueda ser miembro de un partido político, un diputado por un partido político debe ser un líder de ese partido político. Entonces, ¿cómo que un líder de tu partido político se cambia de opinión, de partido tan fácilmente? Y eso es lo que tiene que llamarnos al debate. En el 2014-2019, el panameñismo ganó la elección. Creo que sacó 18 diputados, o 17, más uno de la alianza con el PP. Y para gobernar hizo pactos de gobernabilidad, le llamaron legislativa, con el PRD en la Asamblea. Pero cuando el PRD como partido le tocaba poner al presidente de la Asamblea, el gobierno dijo no, ese PRD no es el que me gusta, a mí me gusta otro. Y escogieron a un presidente de la Asamblea en el 2015, con los 18 votos del panameñismo, el voto independiente,
6 votos nada más del PRD, con quien era la supuesta alianza, y unos cuantos votitos del Cambio Democrático. Es decir, los partidos en la asamblea, y se los digo yo que quiero llegar, actúan los diputados como a bien tengan, como a bien tengan. Y el primer debate es, ¿eso nos gusta o no nos gusta como panameños, como jefes de esos diputados? ¿Estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo? Y lo segundo es, para eso es que existe partidos o no. Porque hay ambas cosas, ¿no? Ah, no, estoy de acuerdo con que el diputado haga lo que quiera. Entonces el partido político que tiene una ideología para qué existe y para qué esta persona está inscrita allí, si cuando en la asamblea va a hacer lo que él quiera, entonces ¿de qué funciona? Porque si mañana yo tengo un partido que dice, no, que cuando yo sea presidente los teléfonos van a ser azules, y todo el mundo dice eso, ¿no? Y él gana como diputado porque los teléfonos van a ser azules, pero cuando llega a la asamblea y dice, los teléfonos van a ser rojos, ahí hay una infidelidad, ahí hay un engaño. Incluso, eso pasó bien en Colombia, yo voy a tener que sentar cuando salga a la asamblea a hacer estos estudios para poder que ustedes se nutran más, pero investiguenlo. En Colombia, el que fue electo presidente de, no sé si de la Cámara o del Senado, un señor de apellido de nombre Roy, creo, pero un diputado, un parlamentario importante en Colombia, lo sacaron, o sea, perdió su cargo porque hay una ley antitransfugismo, que tú si te vas a cambiar de un partido, para poder entrar a otro y postularte, tiene que pasar una determinada cantidad de tiempo. Él no la había pasado, pese a eso fue la elección, ganó, y cuando lo demandaron, que como es el de los líderes, obviamente lo querían joder, lo demandan y lo sacan. Lo que digo es, ¿por qué en Panamá no hay normas como estas? ¿Qué seguridad jurídica tiene porque tienen que verlo como seguridad jurídica? Si yo, Juan Diego, voy a votar este 5 de mayo por un diputado, pongamos un ejemplo, que no va a pasar, pero pongamos un ejemplo, del partido País, porque yo creo en la plataforma del partido País, la que me ha vendido a mí, la que está publicada en sus redes sociales, en su página web, pero después un diputado se sale con una cosa que no es del partido País, él no me engañó. Y porque frente a ese engaño no hay sanciones, ni ante el partido ni ante la persona. Hay que analizar, ¿queremos que haya sanciones? ¿Cuáles queremos que sean? ¿En qué casos? Todo eso es parte del debate que debe existir. Porque lo cierto que es lo bueno de Panamá, miren, como somos una democracia en crecimiento, en desarrollo, con 1000 errores, también hay más que 1000 errores, 1000 oportunidades de mejorar y de construir democracia desde el punto de vista de partir de cero, porque hoy lo que hay es poco. Y solo voy a terminar ya con un par de reflexiones finales para poder, no sé si hay preguntas, quiero también poder escucharlos, interactuar. Lo primero, tenemos al hijo del fundador del PRD compitiendo para presidente por otro partido político, que durante la época de la dictadura fue su principal enemigo, que es el Partido Popular Antiguo Demócrata Cristiano. Eso tiene que llamarnos a la reflexión. No así que si está bien o está mal, tiene que llamarnos a la reflexión. Tenemos un expresidente que ya no puede correr, pero que lo intentó, ahora sustituido por un exministro de su gobierno, corriendo por un partido nuevo que literalmente tiene las siglas de este expresidente, porque su partido, él alega que se lo quitaron. Tuvimos partidos de vocación o de ideología socialista o a la izquierda, que se formó creo que en 2 ocasiones, 2014 y 2019, para esta vuelta no lo logró, el Frente por la Democracia, pero que están representados hoy indirectamente, me atrevo yo a decir, pues, es mi apreciación, en una categoría independiente que es la de la profesora Gordón, que ha sido vicepresidenta en ambas oportunidades del Frente por la Democracia, con Genaro y con Saúl. Los partidos políticos están funcionando. Los partidos políticos representan a los panameños. Los partidos políticos son centros de pensamiento, de debate, de desarrollo de ideas y de propuestas para un mejor país. Y para con esa visión del mejor país llegar al poder, o son clubes en los que entra la gente que uno quiere y como uno quiere. No hay primarias a muchos de los cargos. La mayoría de los diputados que van a reelegirse no fueron a primaria, porque los partidos dijeron, no, tú vas de a dedo. O sea, ¿el partido tiene principios democráticos o no las tiene actualmente? Y frente a este agotamiento de los partidos políticos, y les dije antes, yo al menos, que no tengo la verdad absoluta, pero yo creo que los partidos son necesarios, pero vemos que están en decadencia, ¿cuál va a ser el planteamiento del país?
cuál va a ser el planteamiento de las personas que se gradúan de un diplomado como este, que tiene esto como tema, para salvar los partidos políticos. Y no quiero salvar, y te lo digo claro, yo no quiero salvar al PRD, ni al CD, ni al RM, ni al Molirena, ni al no sé qué. O sea, yo quiero salvar la idea de que debemos agruparnos como panameños, los que pensamos más de acuerdo en unas cosas, y así buscar propuestas para llegar a lo mejor para el país. Eso no parece ser lo que hay hoy en muchos de los partidos políticos. O sea, ese reto y esa realidad, ¿a qué nos obliga a los panameños, que somos los principales afectados? Y la última reflexión es, salgan a ver las votaciones. El panameñismo no logró ni siquiera su número de inscritos en la última elección a presidente. No sé qué pasa con el PRD. Si digo algo, si el PRD metiera a todos sus inscritos a votar por ellos, ganan. Que sí me atrevo a decir, con el respeto de los presentes, que yo espero que eso no sea así. No tengo por qué ocultar mi preferencia. Pero ¿y si eso no pasara? Los inscritos, entonces, ¿por qué están inscritos? ¿Por qué alguien que no esté de acuerdo con algo que pasa en su casa y que sea radical no lo obliga a tomar otra acción? Los inscritos en los partidos, ¿por qué están inscritos? Y volvemos a eso, que la doctora Nevas podrá explicarlo mucho mejor que yo. Y yo creo que esa es la crisis a la que todos estamos llamados, en la que todos estamos. Habrá algunos aquí que serán de esos partidos, mi mayor respeto, si lo han hecho de forma honesta, convencida, democrática, cívica, pero a los que están entre los partidos, ¿cuál es el reto que tienen a lo interno? Y a los que no, como digo, como panameños, que sí me importa a mí, sin yo tener las ganas hoy de meterme en un partido, pero que entiendo que los partidos tienen que estar bien para que el país esté bien, ¿qué nos queda hacer para que los partidos estén bien? Y sí, perdón, la última reflexión que sí tenía, disculpen, el financiamiento. Los partidos políticos reciben cientos de millones de dólares en financiamiento de nuestros impuestos. ¿En dónde están? Porque la democracia cuesta, pero para mí cuesta porque hay que formar, hay que movilizar. Pero si no están formando, paguen la plata. Para pagar planilla, para pagar salario, para inventarse gastos, para enriquecer a unos cuantos, como han denunciado al interno de todos los partidos políticos. Porque esos cheques no son transparentes, son plata pública. Entonces yo creo que ese es otro llamado a la reflexión. Yo creo que la democracia cuesta y creo que del dinero de todos es conveniente que saquemos una pequeña parte para que los partidos no se sientan tentados de acudir, porque ¿a quién? Si no es a la plata de todos, van a llamar al narcotráfico, van a llamar a las grandes empresas. ¿Y a quién queremos que se hagan los partidos? ¿A nosotros o a las grandes empresas o al narcotráfico? Pero creo que se nos ha pasado la mano en pollo y los partidos políticos hacen fiesta con este dinero, que como digo no se ve reflejado en una mejor democracia, porque no la tenemos, y eso nos obliga a verificar cuánto es ese costo y verificar en qué se gasta. Y perdón, pero hay tantos temas. La segunda vuelta, Panamá no puede tener un modelo, a mi juicio, en el que se promueve la creación de partidos, porque las reglas son no tan complicadas, sin tener segunda vuelta. Porque hoy son 8 candidatos independientes a la presidencia, les recuerdo. Pero por el tema de alianzas y no, pudieron haber sido 12. 12. Y si se hacen un par de partiditos más, van a ser 15 y 20. Lo que quiero decir es, yo no estoy en contra de que haya 20 partidos políticos en Panamá. Mira lo que les digo, no estoy en contra de que haya 20 partidos políticos en Panamá, o menos o más. Pero si hay 20 partidos políticos y cada uno decide, como bien podría, postular un presidente, ¿con cuánto va a ser electo nuestro próximo presidente? Se nos preocupa el que viene, en cuánto va a ser elegido. ¿Eso qué va a significar? Entonces yo sí creo que debemos preocuparnos porque las normas democráticas tengan un hilo conductor. Muchos partidos, segunda vuelta. No puede ser el sistema que tenemos ahorita. Porque garantiza la no representatividad. Porque me disculpan, pero el presidente del 20%, no de los panameños, de los que van a votar, no representa a la mayoría del país. Y la democracia supuestamente debe premiar al que tiene la mayoría.
Entonces sí hay que tener mucho cuidado con cómo construimos las normas electorales. Y si hago un reclamo, me permito con todo respeto a mis jefes, son ustedes, hacerles un reclamo. Cuando debatimos la norma electoral, poca gente quiso participar. Poca gente exigió que lo que hoy peleamos del residuo, cociente, medio cociente, de cómo se hace un partido, cómo no se hace, de que si la revocatoria de mandato, la gente no quiso participar o no se vio motivada a hacerlo. De cuánta plata le tocaba a cada partido, no hubo voluntad. Entonces yo sí creo que es un tema que tenemos que revisar y creo que eso nos toca a todos. Nos toca a todos, los que están inscritos en partidos políticos y los que no. Algunos desde adentro de esos partidos, otros desde fuera. Para crear partidos nuevos o para al menos forzar a través de la militancia como la mía, pues, a que los partidos se pongan las pilas, pero sí tenemos que todos participar cívicamente. Sé que me queda poco tiempo, pero no sé quién, profesor, si hay alguna pregunta, duda o comentario, con mucho gusto. Sí, me gustaría hacer una pregunta, diputado, gracias por su participación. Sí, de acuerdo a su experiencia, ¿cómo ha sido el proceso en el Tribunal Electoral como independiente en el periodo pasado y el ahora, donde hay más propuestas por una línea independiente según las reglas electorales? Perdón, en la última parte no se la escuché, disculpe. Sí, según las reglas electorales o normativas, ¿cuál ha sido ese antes y después para los partidos, o más bien o coaliciones o movimientos independientes, ya que en este periodo hay mucha más representación? Ok. Bueno, lo primero es que, y bueno, voy a ser honesto, pues puedo entender por dónde va la pregunta, porque la única que me suena es en la que yo participo. Las coaliciones de candidatos independientes no están reguladas en la norma. Eso no existe. Y eso es parte de los errores que tiene la norma. Hay países como México, como Colombia, creo que Paraguay, que tienen los movimientos políticos, que podría ser un mecanismo híbrido para participar. Hay también en otros países partidos municipales o locales. Por ejemplo, yo que soy de San Miguelito, hago un partido en San Miguelito nada más para postular alcalde, representante y diputado en San Miguelito, no para afuera. Son todos modelos de participación que no son partidos como los que actualmente, pero que pueden promover que más gente participe. Porque si yo quiero ser alcalde de Capira y creo en los partidos políticos, porque tengo que buscar a alguien de todo el país, hacer un partido grande para yo ser alcalde, puedo hacer un partido en Capira. Eso es, no hay normativa. Y dos, si te digo algo, si no estoy equivocado, y de verdad que voy a investigarlo, no sé si lo tengo aquí, pero yo estoy casi seguro que la cantidad de candidatos no necesariamente, tenía un número aquí, no necesariamente aumentó, como tú estás planteando, de la elección pasada a esta. Y voy a tratar de ver si ubico los datos. Pero lo que te digo es, las cosas no son necesariamente más fáciles y que todo tiene que ver con la forma en la que el país no solamente tiene sus reglas, sino además, sí, viste, aquí está. La vuelta anterior llegaron a darse 1.244.173 firmas recibidas para candidatos independientes a la presidencia de la República. ¿Viste? O sea, un montón. Un montón. En esta elección no tengo el dato, estoy tratando de buscarlo aquí también, pero estaría casi seguro que no fue esa cantidad. Entonces, no necesariamente las cosas están más fáciles. Yo lo que creo que habría que hacer es poder lograr que pueda haber normas que promuevan que cada quien participe
desde el espacio que encuentre, pero hay muchas trabas. El tema de las firmas y cómo se buscan es un tema, es un proceso que parecía premiar el dinero y no la propuesta. Y es un tema que tiene que cambiar. Y yo creo que también tenemos que, como te explicaba, buscar la forma de regular cuántas formaciones políticas pueden existir. Es decir, oye, voy a incluir partidos municipales, movimientos políticos, etcétera. ¿Hay alguien más? No sé, disculpen. Sí, Jessica estaba pidiendo la palabra. Sí, buenas tardes. Eh, bueno, mi pregunta es un poco como más general porque usted nos comentaba mucho del desgaste que hay, del desgaste que hay de parte de las personas de que ya no están creyendo en ningún partido político, pero se siguen creando este tipo de partidos políticos. Y también era algo que conversábamos en las sesiones anteriores de que decía, bueno, no necesariamente yo puedo estar de acuerdo con algunas cosas y me inscribo a cierto partido político porque estoy de acuerdo con unas cosas, pero puede que no esté de acuerdo con todo, ¿verdad? Claro, Y el hecho de que una persona esté inscrita a un partido político no quiere decir que va a votar por ese partido político porque al de final acuerdo. las cifras hablan y esto se ve reflejado. Pero sí me inquieta un poco el hecho de esto que usted nos dice de que no hay una segunda vuelta. Entonces era algo que estábamos hablando porque yo decía, siento que obligan a la ciudadanía, por más de que nos dan a entender de que nosotros somos los que escogemos, de que nosotros tenemos, entre comillas, el poder de escoger quién nos va a gobernar y toda esta publicidad política que hacen, pero al final del día nos obligan a escoger. ¿Por qué? Porque es como usted dice, o sea, con el 4%, con el 20%, porque el 4% es lo que es el mínimo para crear un partido político, pero con el 20% se puede decir que una persona puede ser presidente y esto no representa ni el tercio de la población. Pero nos obligan a quedarnos con eso. ¿Por qué en Panamá, como en otros países que sí se da, por qué en Panamá no hay una segunda vuelta? ¿Por qué si la mayor parte de la población vota en blanco, que esto es un tipo de protesta pasiva que demuestra que no están de acuerdo con con las propuestas de ningún tipo de candidato? ¿Por qué no se repiten las elecciones? ¿Por qué no obligan a los partidos políticos a postular o a crear otro tipo de propuestas? Esa es más que todo como mi pregunta. Lo primero es la Constitución. Lamentablemente nuestra Constitución no contempla, como tal vez en otros países, que este voto protesta silente, como tú lo llamas, que si voto blanco o voto nulo, tenga un efecto real en el electorado. Según la ley, pues la ley es la que manda, ¿no? Porque hoy la Constitución dice que será electo presidente el que resulte con la mayoría de votos. Mayoría de votos es que si fueron a votar 1.000 personas y yo saqué un voto más que el segundo, aunque sean 100, ya yo gané. Entonces, nos hemos dado cuenta en el camino que no es correcto. Y por eso hay que cambiar la norma. ¿Pero por qué no se ha cambiado? Porque tú tienes que estar clara de algo. Y lo escuché y te lo confieso aquí. Yo escuché hace poco de un PRD en la asamblea de un colega. No puedo meter la segunda vuelta porque ahí sí nos ganan siempre. Entonces, el pensamiento, lamentablemente, y lo viví yo durante el debate de la reforma electoral, siempre es cómo me mantengo yo mejor. Cómo yo hago para yo volver a ganar. En vez de cómo pensar en que la democracia sea más legal o válida o equitativa para todos. No, ellos piensan en cómo yo me va a ir mejor. Entonces, ahí sin duda alguna hay un error, ¿no? Montenegro. Sí, buenas tardes. Bien, se nos ha olvidado, por ejemplo, que aquí hace como 2 años hubo un conflicto en un partido político que no era de los más grandes entre creo que el secretario general y el presidente. Y en el fondo de ese conflicto estaba la parte económica, está claro.
Y bueno, se sabe, ¿verdad?, que en conflicto había millones y era uno de los partidos más pequeños. Me imagino la gran cantidad de dinero que tienen los partidos más grandes. Sin Fondos de inversión. embargo, a pesar de eso, veo que la campaña está, no sé si para bien o para mal, es bastante sosa, está así como muy elemental, una que otro grupito de personas por ahí caminando. Eh, Mi pregunta es en torno pues a qué se debe. ¿Será que están usando bueno, se dice que los medios digitales, pero no sé qué tanto cuesta eso? Eh, eh, yo lo que percibo es una especie de desgaste en la población y en las mismas estructuras de partido. Entonces, mi pregunta es, bueno, ¿qué es lo que está pasando al interno de esas estructuras que no están invirtiendo en estas campañas políticas como las vimos hace unos años atrás? Y la otra cosa, a mí algo que me llama la atención de esta asamblea, y es que ahí cuando, por ejemplo, está hablando, vamos a decir, Vinicio Robinson, pues que es el de repente más desgastado, ahí nadie le hace caso, ahí todo el mundo está chateando. Eso es una cosa que a mí me parece tan degradante de esta asamblea, y eso es un fenómeno que, que, que me dice la clase de políticos que tenemos. Yo soy sacerdote y yo trabajaba muy cerca de la asamblea y me invitaban permanentemente a hacer invocación religiosa para las comisiones. Yo me negué ahí porque no es que yo quería que todo el mundo me escuchara, pero a mí me parece una falta de respeto todos estos legisladores, inclusive la ministra de Educación, no dejó de chatear. Entonces, a mí eso me llama la atención. Lo que me dice es que el debate político no existe, ya eso está determinado. Entonces, creo que por ahí puede ir, y siento yo que puede ir el desgaste de la sociedad y de la población, de que sabe que las cosas, así como cuando llevaron a Cristo al tribunal, a Jesús lo llevaron al tribunal no para juzgarlo, sino para condenarlo, ¿no? Entonces, como que ya todo está establecido y hablar pues es pérdida de tiempo, ¿no? Entonces, a mí me parece que eso al final la gente lo ve. O sea, uno escucha a alguien diciendo cosas muy importantes, pero el resto unos están hablando con otros. Bueno, no sé, son mis dos interrogantes. La verdad, eh, no le... O sea, creo que usted dio su opinión, ¿no? Que en efecto es crítica sobre lo que ocurre en la política y que la única forma de que eso cambie es que podamos garantizar que personas nuevas y diferentes participen. Pero los partidos políticos hoy, más que promotores de participación, son promotores de los mismos de siempre, porque al final no hacen primaria, eso es como uno cambia, los partidos se meten a independiente, entonces todo parece estar preparado para poder mantener a los mismos en el poder, y eso es lo que no va a garantizar esos cambios que puedan dar con el respeto, con las respuestas que usted siente merecer. ¿Hay alguna otra persona en el aula que tenga alguna reflexión, pregunta o comentario? En el chat hay una pregunta, profesor. Vamos a ver el chat. Aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Vamos ya enrumbando a convertirse en partido? Pues la verdad es que no es una decisión tomada. Yo creo que mucho va a depender de esto que les dije. Ojalá se ampliara el catálogo de opciones que pudiesen tomar todas las personas que busquen participar en política de forma colectiva o grupal. No es algo que a mí no me atrae la idea, pero como les dije, parece ser la única otra alternativa a participar como independientes.
Ojalá hubiese otras para poder analizarlas y yo creo que vamos a apuntar a eso, ¿no? A que la ley pueda permitir un abanico más amplio y más democrático de opiniones que permita que la gente participe en política. Yo tengo otra consulta así rápida. ¿Usted considera que, ok, estábamos hablando hace un momento del poder de ciudadanía, pero usted considera que este poder como ciudadanos de ejercer la democracia hasta cierto punto se ve limitado por como que este círculo social que es el que está manejando actualmente los partidos políticos? A ver, mire, los partidos políticos están caducos. Y lo que ocurre es que los partidos políticos, y yo le pongo un ejemplo, ya lo que alguien hablaba antes que fuera electo diputado, de algo que le han querido llamar, creo que el parlamentarismo, algo así, lo que quiero decirte es, se piensa ahora que la Asamblea tiene mucho más poder que antes, pero ¿qué ha pasado? Y no nos hemos dado cuenta, los jefes de los partidos políticos, los presidentes de los partidos políticos son diputados. El presidente del PRD y la mayoría de sus CEN son diputados. En gobierno, o sea, eso pasó mientras estaban en gobierno. En el panameñismo, la gran mayoría de los diputados que están en la Asamblea son parte de la Junta Directiva. Y así ha pasado en muchos otros lugares. Entonces, y como los diputados, lamentablemente, algunos tienen la tendencia de pelear por sus intereses personales, ni siquiera los del partido político, se ha creado una lucha de poderes desde el partido político, pero para el interés personal de cada grupito o de cada persona. Eso nunca va a permitir el fortalecimiento democrático del que todos estamos buscando. Otro participante, ¿alguna pregunta, reflexión? Yo, con lo que mencionó hace un momento sobre el tema de que muchas personas no militan en un partido X, pero más se ven obligadas a inscribirse por el tema de que deben conservar o conseguir un trabajo. Y no tampoco se puede como denunciar ni tampoco se penaliza el partido o Bueno, unos sí pueden denunciar. Lo que pasa es que la gente, y yo lo entiendo, como las instancias de control, Tribunal Electoral, la Fiscalía Electoral, las Cortes, aunque esto es un tema electoral, parecen estar cooptadas por los partidos políticos y que no van a hacer lo correcto, nadie se atreve a denunciar. Pero claro que eso se puede denunciar, eso es un delito, te repito. Y nadie debería someterse a esa presión o permitirla, pero el temor de que nadie va a hacer lo correcto hace que nadie quiera alzar la voz, pero hay que empezar a alzar la voz. Y así créeme que vamos a tener sanciones, pero esa es otra. Hay mucha gente que es cómplice, o, o en silencio y como víctima, o porque es quien está detrás de la estructura. Pero yo creo que si todos nos arriesgamos un poquito más, podemos lograr también esa transformación. Pero todo el mundo, ay, yo sé la malentería, pero yo me la callo. Ah, a mí me obligaron, pero yo no digo nada. Y así me voy, y así me voy, y así me voy. Si queremos que el país cambie, tenemos que poner también un sacrificio nuestro. Eso puede implicar cambios duros que nadie quiere, como lo que tú decías, que yo no le deseo eso a nadie, perder el empleo o dejar de tener una ayuda social que necesita, pero a veces tenemos que sacrificarnos por lograr algo mejor para el país, ya sea a futuro. Y yo creo que ahí también nos ha faltado un poco de cuota de sacrificio en esa línea, ¿no? Les agradezco por todo el tiempo que me han brindado y por la oportunidad, profesor. Bueno, a ver si hay alguna última participación. Yo creo que queda además agradecer, de parte, pues, más que todo de todos los participantes, al diputado Juan Diego Vázquez, pues, por esta oportunidad que nos da de darnos como una pequeña luz en medio de la oscura asamblea que a veces se ve un poco odiada, pese a que nosotros la escogemos, a veces la odiamos. Pero gracias por eso y bueno, espero 2035 para que usted sea futuro presidente, señor Juan Diego Vázquez. Muchas gracias, Bueno, lo que Dios quiera. Cuídense mucho, buenas tardes, a la orden siempre. bien, agradecido, diputado Vázquez, por su participación y habernos
descrito las intimidades de la Asamblea Nacional, ¿no? Esperemos que en otra próxima oportunidad podamos tener también su presencia para seguir reflexionando sobre el tipo de democracia que queremos tener los panameños y panameñas. Cuídese. Muy agradecido. Entonces, vamos a dar por cerrada la sesión del día de hoy y mañana pues seguimos entonces con nuestro diplomado. Que tengan buenas tardes.